Hola, 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 ¿qué tal amigos del lado B, el otro lado de los hechos? Bienvenidos, mi nombre es Dana Alzate, tenemos un invitado especial el día de hoy y él es Richard Maugriaño Botina. Bienvenido a lado B, el otro lado de los hechos, es un placer tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Richard? Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias de verdad por la invitación a tu programa. De verdad, muchas gracias. Es con muchísimo gusto. Bueno, bienvenido de nuevo, bienvenido a todos los suscriptores de nuestro canal. Estén súper conectados con nosotros y compartan nuestro contenido porque vamos a tener muchas entrevistas por acá en YouTube, en nuestro canal. Bueno, Richard, vamos a iniciar con Ujú. muchas dudas de nuestros seguidores, preguntas, también opiniones que tienen ellos y también las suyas, que son súper importantes para nuestro canal. Bueno, Ujú. vamos a iniciar entonces. Es un placer tenerte por acá de nuevo. Y yo te quiero preguntar, Richard, bueno, eh, ¿cuáles actividades se dedicaba antes de haber sido funcionario del CTI de la Fiscalía de la Nación? Queremos saber pues a qué te dedicabas, qué hacías antes de esto. Sí. Bueno, antes de entrar a la Fiscalía General de la Nación, yo estuve estudiando en la Pontificia Universidad Javeriana. Allá estudié Administración de Empresas, digamos, en horario de diurno, o sea, de día. Y también a veces, digamos, los fines de semana o algunos días, yo también entraba a estudiar algunas clases en la Facultad de Ingeniería. Entonces, digamos, como opcionales, o sea, uno puede hacer eso. Y de allí se formó un grupo de investigación llamado Castor. Y este grupo de investigación era investigación informática, de seguridad informática. Y dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana se formó entonces este grupo llamado Castor. Y allí nos reuníamos básicamente los fines de semana, sábado y domingo, y nos poníamos un plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos tocaba leer sobre el libro TCP/IP, que es el protocolo de Internet. Entonces, básicamente lo que hacíamos era cada uno o sea, nos dividíamos todo el libro en pequeñas partes. Usted lee de la página 1 a la 10 o el otro tema. Y entonces el fin de semana cada uno llegaba y exponía la parte que le tocó estudiar y de esa forma entonces avanzábamos todos más rápido para no tener que leer toda esa parte. Entonces hacíamos como resúmenes y de esa forma entonces el grupo avanzó y después de esto ya con el tiempo este grupo, digamos, participó en una licitación pública con el Banco Ganadero y con un socio local de Merrill Lynch, de JP Morgan, y la idea era crear una empresa que administrara el comercio electrónico en Colombia en el año 96, 1996. Y de esa forma entonces se creó una empresa llamada DigiWare de Colombia. Yo fui el primer gerente general de esa empresa, tenía como 22 años y así comenzó, digamos, esa exploración hacia el campo empresarial. Después de un año me retiré y entonces comencé ya a trabajar más, digamos la parte de diseño de páginas y allí entonces trabajé con la revista Cromos. Nosotros fuimos, digamos, los primeros diseñadores de la revista Cromos en Internet en ese momento. Y después de eso, entonces ya me dediqué, digamos, más hacia la parte de gobierno y decidí aplicar para entrar a trabajar a la oficina de computación forense y apliqué a la policía, al ejército y a la fiscalía. En todos los tres pasé los exámenes, pero me quedé en la fiscalía pensando que era la institución más honesta que había en el país en ese momento. Pero pues no fue así. Bueno, yo sé que muchos seguidores tienen esta duda y es de dónde nace el nombre hacker de la fiscalía o @hacker fiscalía, como hemos visto que estás en redes sociales. Bueno, desde el año 99 yo entré a la fiscalía 52 veces para trabajar como voluntario ahí en el CTI. Me presentaban ante los procesos como un experto y de esa forma entonces se tomaba mi testimonio y los investigadores y los fiscales hacían el trabajo. Mi experticia era más que todo, digamos, era entrar a archivos que tenían contraseña y a computadores, no me acuerdo en ese momento, servidores NT que tenían contraseña administrador y nadie podía entrar. Los investigadores hacían allanamientos y quedaban allí con los computadores, no podían entrar porque tenían esa contraseña. Entonces yo entraba allí a hacer parte de esa investigación, le quitaba la contraseña. Entonces así estuve, digamos, un año colaborando y de esa forma pues estuve en la fiscalía durante el 99. En el año 2000 me contrataron y digamos, por estar en ese medio de la informática, en ese momento obviamente quise entrar a trabajar en el grupo de computación forense, pero no existía. Solamente existía un grupo de sistemas que era más que todo como de soporte técnico.
cuando a la secretaria se le dañaba el mouse o el teclado, entonces esa persona iba y hacía pues, el trabajo, como para recopilar, digamos, computadores. Pero entonces, como, digamos, fui avanzando en esto, más adelante logré, por ejemplo, entrar a las cuentas sin necesidad de contraseña de las FARC, de las AUC y del ELN para hacer las investigaciones, ya como empleado y bajo resolución de interceptación de la Dirección Nacional de Fiscalías. Entonces, por ese hecho mismo, digamos, de hacer ese trabajo de hacking ético, como se le llama, porque no es para hacer daño, sino es para hacer una investigación con orden judicial respectiva. Entonces, ya cuando se produjo el tema del exilio y pues salí de la fiscalía, entonces el periódico El Espectador hizo una gran noticia y allí colocó un titular grande llamado El hacker de la fiscalía. Entonces, a partir de ahí la gente me decía como, oh, ese es el hacker de la fiscalía. Y cuando apareció Twitter, entonces dije, bueno, tengo que dar un nombre, pues, hacker fiscalía, ¿no? Para cortarlo. Así nació Hacker Fiscalía. Bueno, Richard, muchas gracias por respondernos esa duda que muchos teníamos. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos entender la magnitud de la investigación que usted hizo en la fiscalía? Bueno, aquí lo importante es que yo estuve en un momento bastante crítico dentro de la conformación de las autodefensas campesinas, perdón, de las autodefensas unidas de Colombia. En ese momento en que yo estuve trabajando en la fiscalía, allí estaba, digamos, en mayor vigor, digamos, en el tope máximo de su ejecución, la autodefensas, porque estaba Carlos Castaño, estaba Salvatore Mancuso, estaban todos los jefes paramilitares activos. Y en ese momento fue cuando la fiscalía comenzó a investigar absolutamente todo de ellos. Yo fui delegado en este caso por 3 fiscales. Uno de ellos hoy es el director de la JEP. Otro también, Alejandro Ramelli, es magistrado, pero en ese momento fue coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Y con ellos entonces se logró investigar, digámoslo así, a fondo los paramilitares. Entonces se unieron 4 procesos. La fiscal especializada Amelia Pérez Parra también ordenó hacer esta investigación de investigar cuáles eran los infiltrados del paramilitarismo en la fiscalía, y se unieron todas las bases de datos, y allí estaba yo, con permiso del director del CTI, Ismael Trujillo Polanco, se logró hacer ese cruce de datos, y de esta forma entonces se detuvo allí los 360.000 llamadas de jefes paramilitares, donde se hablaban todos con todos, entre políticos, entre funcionarios de la Fiscalía, del Ejército, de la Policía, del DAS, del IMPEC, de la Corte Suprema de Justicia y hasta del Congreso. Entonces, de esta forma se logró detectar, obviamente, cómo era, digamos, la comunicación entre todos. Y esto fue un escándalo grandísimo en el año 2002, donde nadie se iba, digamos, a pensar que realmente un honorable senador podía tener nexos con cualquier persona, digamos, que tuviera que estar relacionado con la criminalidad. Entonces, eso fue una noticia súper bomba en ese momento. Pero pues ya hoy todo el mundo, Colombia conoce qué es exactamente infiltración paramilitar y de quién estamos hablando. Es cierto que usted interceptó teléfonos y también correos electrónicos. Sí, yo intercepté únicamente, pues la palabra interceptar, digámoslo así, no es digamos, como la que corresponde, pero más que interceptación, básicamente lo que hice fue acceder a los correos electrónicos sin necesidad de contraseña, únicamente correos electrónicos. Yo nunca intercepté teléfonos, porque para interceptar teléfonos se necesita otro grupo que se llama Grupo de Apoyo Técnico del CTI, que se encarga en ese momento únicamente de interceptar teléfonos con orden de interceptación telefónica. Popularmente siempre se ha dicho, digamos, en las redes sociales, lo ha dicho, por ejemplo, Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él decía que yo supuestamente había interceptado teléfonos, y él decía que eso era un delito, pero yo nunca intercepté teléfonos. Mi función más que todo con los teléfonos fue recopilar los números telefónicos que ya aparecían dentro de los expedientes de las investigaciones por paramilitarismo en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no intercepté teléfonos nunca, y tampoco intercepté correos electrónicos, pero sí se entró, digamos, al correo electrónico como tal. Para poder interceptar como tal, la palabra interceptar, o sea, estar en medio de un punto A y un punto B, en ese caso se necesitan, por ejemplo, equipos de comunicaciones que estén constantemente, digamos, atrapando la información.
Entonces, lo hace Estados Unidos, por ejemplo, porque tiene un gran potencial tecnológico. En Colombia es imposible. Entonces, lo que se hace es, en mi caso, pues entrar a través de los sistemas de, digamos, de los servidores. Y en ese caso, pues no se tenía acceso solamente a una cuenta, digamos, de correo, sino a 20 millones de cuentas de correo al tiempo. Entonces, allí está la parte ética del funcionario asignado a esta tarea, porque puede entrar a cualquier correo, pero únicamente, obviamente, debe entrar al correo que le asigna la justicia por orden de interceptación, digamos así. En ese caso fue por orden de interceptación, aprobado en este caso por por la doctora Cleria América de la Dirección Nacional de Fiscalías. Entonces, de esa forma fue como se logró entrar a estos correos electrónicos y se judicializó. En el pasado se utilizaba una carta rogatoria que pues obviamente hacía el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, y de esta forma entonces lograba tomarse ese correo y pues de pronto daban, digamos, respuesta cualquier país, los Estados Unidos de pronto, daban respuesta por ahí dentro de unos 6 meses, a veces, o a veces no enviaban nada. Entonces era un problema, era un cuello de botella grandísimo, y lo que se hizo ahí fue, después de que yo entré, todas las investigaciones digamos, se ordenaban, que tenían correos electrónicos por interceptar, se hacían bastante rápido, casi de inmediato. Bueno, yo también quiero preguntarte si existió una orden legal para hacer la investigación sobre infiltración paramilitar en el Estado. Sí, claro, la orden legal existió. La dio la fiscal especializada Amelia Pérez Parra de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Ella ordena hacer esta investigación, y cuando la fiscal ordena, entonces este oficio va a la Dirección Nacional del CTI, y allí estaba en ese momento el general retirado Ismael Trujillo Polanco, y cuando él, digamos, verifica y autoriza esa orden, la verifica el asesor de él, que en ese caso era José Antonio Tatis, y después de eso, entonces se lo envía a la correspondiente división del CTI, en este caso la división de investigación, donde estaba Carmen Marixa González Manrique, que era la jefe de la división de investigación a nivel nacional, y ella entonces hace un oficio y me ordena, en este caso confirma de que la orden es para mí, para que pues corresponda, o sea, para que comience a hacer el trabajo de investigación. Muchas gracias, Richard. Bueno, y yo quiero saber también, y sé que muchas personas tienen esa duda, las personas que nos siguen en el lado B, y es cuáles fueron los funcionarios claves que estaban en la fiscalía cuando usted descubrió la infiltración paramilitar. Bueno, allí van varios, pero los principales era Luis Camilo Sora Izaza. Luis Camilo Sora Izaza es mencionado por varios narcotraficantes y paramilitares poderosos, en donde Luis Camilo Sora Izaza les permitía, por ejemplo, a los paramilitares borrar los antecedentes, o a los narcotraficantes también les borraba los antecedentes directamente del CISAT, del sistema de antecedentes de la Fiscalía. Y así de esa forma, entonces, exfiscal general Luis Camilo Sora Izaza pues lograba borrar los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. Él fue, digamos, la cabeza de la infiltración en la fiscalía, pero con el poder que tenía en ese momento, porque estaba Álvaro Uribe Vélez en la presidencia, pues obviamente él nunca salió afectado para nada, y o sea, hasta el día de hoy, él no ha estado nunca en prisión. Y es algo que la justicia debe tener en cuenta, pues obviamente internacional, porque la justicia colombiana en este momento está cooptada por el narcoestado, y es muy difícil que algo suceda. Pero él estuvo allí en ese momento, entonces fue muy clave. Y también fue tan clave también para poder cerrar el proceso de las finanzas de las autopistas campesinas de Córdoba y Urabá, o más conocido como el proceso 34986, donde están las investigaciones más importantes que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con las masacres por ejemplo, del Aro, de La Granja y Girardota, donde se habla, por ejemplo, de los laboratorios poderosos que utilizaron los narcotraficantes como Tranquilandia y Patolandia. Todo esto está allí en ese proceso 34986, y Luis Camilo Sora Izaza lo envió de Medellín a Bogotá por tierra, lo cual es ilegal porque debería haberse enviado por avión. Entonces allí lo pudieron haber visto, lo pudieron haber manipulado los paramilitares. En caso fue que llegó a Bogotá, y allí este proceso fue cerrado en menos de un mes. Aparentemente Luis Camilo Sora Izaza se leyó más de 9.000 folios, lo cual es imposible, naturalmente imposible, pero él no encontró razón para dejar ese proceso abierto y lo cerró. Cuando yo estaba en el momento de salir del país, en ese momento llega una orden, porque no se sabía, llega una orden a mi oficina
en donde decía que yo era la persona que fui, o sea, que iba a ser asignada para hacer la investigación de ese proceso, del 34986, o sea, hacer, digamos, el cruce de información. Y pues realmente no se pudo porque se salió del país. Entonces, una persona fue Luis Camilo Zorizaza, que estuvo allí, pero también había otras personas como Judith Morante García, que era la sobrina de un excongresista llamado Álvaro García, que fue condenado por una masacre. Entonces, estas personas estaban allí en ese momento y son, digamos, súper claves. Por ejemplo, o sea, súper claves en el contexto de la infiltración paramilitar. Estaban articulados de tal forma que podían contratar a quien quieran o sacar a quien quieran de la fiscalía sin dejar rastro de nada y pues que todo pareciera que era pues un asunto normal. Entonces, pues era bastante grave, digamos, lo que estaba pasando en este momento en la fiscalía. Y ya, si ustedes miran el informe de Human Rights Watch del año 2001, 2002, ahí se darán cuenta, digamos, todos los funcionarios que estaban involucrados en la desmantelación, en el desmantelamiento de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Y fue muy grave lo que hizo Luis Camilo Zorizaza. Richard, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a usted. Yo quiero que nos explique un poco, que nos amplíe el tema sobre esto. Sí, la Corte Suprema de Justicia dice que yo le estaba pasando información al congresista Gustavo Petro desde el año 2000, lo cual es totalmente falso. Y yo sí quisiera pedir públicamente a la Corte Suprema de Justicia que muestre las evidencias, que las haga públicas, en donde se compromete, o sea, en donde se certifique, donde se compruebe realmente que yo le estaba pasando información a Petro desde el año 2000. Esa fue, digamos, siempre, digamos, como la razón que ellos dieron para condenarme y de esa forma callarme, porque no querían que yo, pues, denunciara esto, y cuando ya se dieron cuenta que estaba fuera del país, entonces decidieron crear esta investigación para acabar de callarme y pues, desprestigiarme, básicamente. Lo mismo le hicieron a Gustavo Petro, pero Gustavo Petro salió, digamos, librado de este tema porque él justificaba, digamos, investigar este caso por un asunto de control político. Entonces, por esta razón, él salió librado de esa situación. En mi caso sí me condenaron. Mi abogado, pues obviamente peleó, digamos, estas decisiones. Fue hasta el momento de casación en la Corte Suprema de Justicia, pero más adelante a él hasta le allanan la oficina al abogado y él se retira del caso. Realmente nadie podía en ese caso pues intentar meterse a, digamos, a defenderme, porque realmente pues yo estaba peleando básicamente con todo un sistema narcoparamilitar que hoy lo vemos que existe en este momento. Entonces fue muy grave. ¿Y cuáles han sido las causas de las donaciones que usted ha solicitado? Sí, las donaciones que he solicitado han sido por varias razones. Las primeras que solicité fue para poder viajar personalmente a Naciones Unidas en Ginebra y también a la Corte Penal Internacional en La Haya para poder entregar, digamos, las evidencias que logré, digamos, encontrar después de muchos años. Después del año 2002, pues yo me traje todas las evidencias, todas las bases de datos para Canadá, pero necesitaba un software para poder cruzar la información. Y ese software era muy costoso, o sea, vale más de aproximadamente como $28,000 y por lo general los compran los gobiernos. Entonces los gobiernos pueden comprar 100 licencias y pues, o sea, son 28 millones por 100. Entonces realmente es muchísima plata, ¿no? Entonces, en mi caso, pues no, era imposible comprar ese software, pero con el paso del tiempo, después del año 2002, cuando estaba en Canadá, la empresa IBM compró ese software y lo hice como más público. Entonces ya la gente lo podía utilizar también para investigar casos de fraude financiero. Y fue allí el momento clave en el que dije, bueno, ese es el momento en que se puede comprar. Y otras empresas salieron también al paso a competirles. Entonces compré otro software más barato que hace lo mismo. Y entonces de esta forma entonces logré comprarlo con las donaciones de los colombianos. Entonces, las donaciones fueron para poder ir a la ONU, para poder ir a La Haya, a entregar esas evidencias, como fruto pues de ese análisis criminal con el software, y yo obviamente para comprar el software, básicamente para eso. Después de que eso terminó, entonces las fuentes comenzaron a llamarme también porque hice público mi número telefónico, porque como ya todos sabemos, en este momento existe Signal, Telegram y Line, que son sistemas encriptados de voz. Entonces la gente se siente tranquila de que no van a identificarla como tal, y pues comenzaron, digamos, a denunciar. O sea, llegó mucha gente, digamos, a contar conmigo para que yo pudiera denunciar algo que ellos tenían y que nadie podía denunciar en Colombia. Entonces yo comencé a tomar esas denuncias, a tomar, digamos, fuentes, y a veces las fuentes podían dar la información, que la daban gratis,
pero al tiempo me decían, oiga, necesito cambiarme de casa, necesito por lo menos moverme de esta casa a otra casa. ¿Usted me puede ayudar con algo? ¿Cómo hago? Entonces yo le decía, bueno, pues yo puedo hacer una vaca. Entonces yo organizaba las donaciones, la plata se conseguía y le decía, mira, aquí está la plata para su arriendo. Y las personas se movían y pues estaban seguras. Esa fue la metodología y por eso pues hasta el día de hoy se sigue pidiendo dinero para que esas personas, esas fuentes que estaban allí entregando información importante, pudieran protegerse pues, de forma segura en una casa o fuera del país. Sí. Hemos visto que en algunas cuentas en la red social Twitter dicen que usted es un estafador. ¿Por qué cree usted que en estas cuentas dicen esto? Sí, es por lo que, digamos, ahorita en Twitter ya todos sabemos que existe algo llamado bots, que es básicamente digamos, la abreviación de robots. Y estos robots lo que hacen son cuentas programadas por los uribistas. Entonces, cada vez que yo salgo a colocar un tweet, salen 200 robots para decirme, usted es un estafador, usted es un estafador. Entonces, ha sido un plan premeditado, obviamente, por Álvaro Uribe Vélez y su grupo de uribistas para intentar deslegitimar lo que hago. Entonces, si yo hablo de dinero, entonces ahí mismo es estafa. Y la gente entonces, los usuarios reales, amigos que me conocen, comienzan a preguntarse, oiga, ¿por qué 100 personas le dicen que usted es un estafador? Y en realidad, si uno se va a mirar esas cuentas de Twitter solo tienen un seguidor o dos seguidores. Hay algunas que tienen más seguidores, pero ya son reconocidas que son bots o es gente paga, son de las bodegas uribistas que se conectan para intentar deslegitimar la labor de alguien. En este caso, pues soy en este caso testigo clave en el caso de Luis Camilo Sorizaza y de Álvaro Uribe Vélez, y por eso me dan con todo. O sea, entonces los seguidores reales algunas veces se confunden y entonces comienzan a decir, en la vida real, por ejemplo, pasó que una amiga de Montreal entonces estaba, digamos así, casi que peleando, digamos, casi que de cara a cara, pues con un familiar de un político allá en Colombia, y pues a ese alto nivel, entonces se comunicaron conmigo y me decían, pero ¿qué está pasando? Yo les decía, no, es que son los uribistas que están haciendo esto. Entonces, mucha gente me llamó como para confirmar qué es lo que había pasado. Y yo les decía, no, es que son los uribistas que me están intentando, pues, deslegitimar. Y así pasó. Y entonces, dentro de ese grupo, hay dos influencers que yo ya he hablado en redes sociales. Uno es Beto Coral, que habló del tema y dijo, no, es que Richard es un estafador. Y yo le expliqué a él, no, es que son los bots, de pronto usted se confundió. Y luego entonces, pues, cuando ya él verificó que todo lo que yo estaba haciendo era legítimo, entonces hizo un en vivo y dijo, no, o sea, Richard no es un estafador, es una persona 100% real y es honesta. Y lo mismo pasó con Gilberto Tobón. Gilberto Tobón también, alguien hizo una cuenta fake de Facebook y allí colocó un video mío en el que yo hablaba cosas sobre Uribe y sobre los primos de Uribe. Entonces, cuando él vio esa cuenta falsa de Facebook, pues obviamente pues, se enojó porque pues lo estaban personificando a él, como si él fuera él. Pero yo no hice esa cuenta de Facebook, sino que alguien colocó mi video en esa cuenta y él se confundió de pronto y dijo, no, este es el hacker que hizo la cuenta falsa, entonces yo no creo en sus fantasías, dijo así. Pero pues la gente sí, alguna le creyó, entonces decía, no, es que como todo dijo que usted hacía fantasías con sus investigaciones, entonces la gente se fue comenzando como a confundir. Pero básicamente ha sido pues una tarea, digamos, de propaganda, pues obviamente por el uribismo, la que ha intentado, digamos, como quitarme esa credibilidad, pero no lo ha logrado, porque hasta el momento de hoy las investigaciones que tengo en internet, en YouTube y en la página de internet conjuntamente con Juan Poe, allí demuestra exactamente la exactitud, digamos, con todas las evidencias de la misma Fiscalía General de la Nación, documentos que en su momento fueron cerradas las investigaciones y que los fiscales fueron asesinados y también los compañeros del CTI también fueron asesinados de ese momento. Entonces, yo he sacado a la luz otra vez esos oficios y eso es lo que a ellos los enfurece, que alguien hubiera destapado esa caneca de gusanos, como decían, ¿no? Eso es. Queremos saber también qué otras investigaciones se han realizado. Sí, yo estaba haciendo aquí un resumen. Por ejemplo, una investigación importante ahorita que es bien clave que se vuelva, digamos, a retomar ha sido la investigación de Guillo Ángel, de Luis y Guillermo. Hay dos hermanos que se llaman Luis Guillermo Ángel y Juan Gonzalo Ángel Restrepo, o sea, Luis Guillermo Ángel Restrepo y Juan Gonzalo Ángel Restrepo. Ellos fueron denunciados por un agente que trabaja con la CIA y con la DEA que se llama Baruch Vega, y pues básicamente decía que estos dos hermanos son muy poderosos narcotraficantes
y, digamos, tenían contacto con sicarios para asesinar testigos. Y de esa forma ellos nunca podían ser judicializados. Eso lo denunció el mismo Baruch Vega, que trabajaba en la DEA. Entonces nosotros conseguimos el video, lo publicamos, y es grave. Y uno se pregunta, pero ¿qué hacen ellos? ¿Por qué son tan importantes? Y es que son importantes porque Luis Guillermo Ángel Restrepo fue el propietario del helicóptero HK-2496, y este helicóptero de la empresa Helicargo fue donde murió Pedro Juan Moreno. Y pues Pedro Juan Moreno obviamente venía del tiempo atrás cuando estaba Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia, y ese helicóptero se cayó aparentemente, y lo pusieron ahí en el informe como un accidente, pero en realidad fue un accidente provocado. Y quien firmó ese reporte en ese momento, pues en este caso fue Fernando San Clemente Alzate, que hoy aparece, ya lo conocemos en toda Colombia, que es, pues obviamente fue el embajador de Colombia en Uruguay, y que yo también lo descubrí, que había enviado 10 toneladas de cocaína con Álvaro Uribe Vélez al Chapo Guzmán, a través del aeropuerto El Dorado, nada más y nada menos, no a través de una pista clandestina con una avioneta Cessna, sino que utilizó un avión de 4 turbinas que podía, digamos, alcanzar a transportar 16 toneladas. Entonces, de esta forma logró alcanzar a transportar 10 toneladas. Y esto, pues, está así, digamos en investigación, porque la Fiscalía no ha hecho nada, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Comisión de Acusaciones. O sea, todos se han pasado, digamos, la papa caliente de uno al otro y no han hecho nada. Don Berna, por ejemplo, dijo que en este caso que el que había asesinado a Pedro Juan Moreno había sido, pues, todo planeado por Uribe, por Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es un caso bastante interesante. Otro caso, por ejemplo, el del narcotraficante Byron Piedrahita, que fue jefe de la oficina de Envigado, a la finca de él llegaba, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez a hacer las reuniones políticas. También estuvo Iván Zuluaga, Juan David Vélez en esas reuniones, precandidatos también presidenciales. Entonces, pues, o sea, ¿qué carta de presentación tiene que, digamos, un uribista o los uribistas vayan, pues, a fincas de los narcos a hacer las reuniones? Y hay videos y fotografías y reportes y todo, o sea, hay evidencias. También estaba, por ejemplo, Pedro Pablo Uribe Henao, que era, pues, el contacto con Mario Uribe. Ellos eran primos, o sea, son primos de Álvaro Uribe Vélez. Y Pedro Pablo Uribe Henao era un poderoso narcotraficante que llevaba, pues, cocaína y heroína a Estados Unidos y Europa. Y siempre estuvo allí escondido, y pues lo capturaron finalmente a Pedro Pablo Uribe, pero entonces después de eso él se fue para, lo extraditaron a Estados Unidos, pero llegó, o sea, le dieron como únicamente 7 meses nomás en Estados Unidos y luego se devolvió. De pronto pudo haber hecho alguna negociación o algo. La otra persona es Dairo Antonio Úsuga David, que se conoce más que todo como Toniel, quien el hermano Luis Eduardo Úsuga David, pues ha tenido contratos multimillonarios con la policía por la venta de gasolina más barata. Entonces, de esa forma, pues esos hermanos allí logran, digamos, vincularse, pues oficialmente con la policía, ¿no? Y pues Dairo Antonio Úsuga David, pues es Otoniel, que es el jefe de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que ha sido la responsable de, pues básicamente, cientos y miles de asesinatos, de masacres que han ocurrido en Colombia. Por eso es que es tan importante, digamos, retomar todas esas investigaciones. Y si nos vamos más a fondo, pues ustedes pueden mirar, digamos, los invito a todos a que vayan y se conecten a una página de internet de, ya les digo exactamente de quién. Vale. Si ustedes buscan por Juan Poe en Twitter, allí ustedes van a encontrar los accesos a la página de Juan Poe. Entonces busquen, digamos, a la página de Juan Poe y ustedes pueden encontrar allí todas las investigaciones. Las hemos hecho conjuntamente con él. Yo he hecho también videos, entonces pueden buscar en la página de YouTube, youtube.com/hackerfiscalía, y allí pueden encontrar todos los videos de las investigaciones que hemos hecho para que vean la importancia de estas investigaciones. Sí. Y ya que estamos hablando de las investigaciones, nos gustaría saber cuántas personas están detrás de todo esto. Bueno, hay un montón de gente. Desde el momento en que yo comencé, o sea, desde que salí del país, digamos, la gente me veía como una figura, como un héroe, básicamente, porque salí del país y logré investigar la infiltración y salí, o sea, salvé mi vida en menos de 48 horas, porque en ese momento estaban asesinando fiscales, investigadores, todo el mundo estaban asesinando. Dentro de la fiscalía, sobre todo la gente que trabajaba en el nivel central, en el búnker de la fiscalía, donde funciona ya en Salitre Plaza. Salitre. Entonces, cuando salí del país, pues la gente tenía como una referencia de que yo de pronto podía hacer algo, porque ya estaba en un lugar seguro.
Entonces, con el tiempo, pues se crearon las redes sociales. Yo estoy desde el año 2002, fuera del país. En ese momento yo hice una página de internet, ahí tenía mis cosas. Luego me fui conectando cuando apareció Twitter, cuando apareció Facebook, YouTube. Entonces me conecté a las redes sociales y comencé, digamos, a explorar todo el tema. Y de esta forma, entonces, me fui, digamos, entre comillas, volviendo más famoso en redes sociales y las personas se iban conectando. Entonces, cuando apareció Signal, Telegram y Line, ya había más confianza de la gente para comunicarse con uno, porque antes era muy difícil que pues utilizara un teléfono normal y que lo interceptaran y que esta persona la mataban porque se comunicaba conmigo, una cosa así, o sea, había en riesgo, tenían miedo de que eso pasara. Pero ya con Signal, Telegram y Line es más fácil, y con correo electrónico, por ejemplo, de protonmail.com, es muy bueno también. Entonces la gente se comenzó a conectar, comencé a investigar más a fondo, llegaron las fuentes y otros investigadores que estaban independientes por allí, escondidos en internet, también se conectaron conmigo y dijeron, mire, yo quiero ayudarle a investigar esta parte, esto ha sido mi investigación, puede mirar lo que he investigado. Y era muy interesante. Entonces allí, por ejemplo, estuvo Juan Poy y de esa forma entonces se logró trabajar juntos y luego entonces comencé, digamos, a recibir más fuentes y todo fue creciendo. Entonces, al día de hoy ya tengo un grupo de investigación en Colombia, en Canadá y en Italia. También allí está Alex Orlowski, que tiene su propio grupo de investigación más enfocado en algo llamado Open Source Intelligence, que es básicamente la inteligencia basada en los datos abiertos que están en Internet. O sea, cuando uno envía, por ejemplo, un tweet y uno sigue a alguien, entonces está conectado. O sea, uno envía un tweet a alguien, lo recibe a otra persona, y si uno tiene una cantidad de seguidores y personas a las que uno sigue, pues ya hay un número que es público, ¿no? Entonces la gente puede entrar y mirar quiénes son los seguidores, pero toda esa información se baja y se cruza y se compara con otro usuario y con miles de usuarios y con cientos de millones de usuarios y eso crea una gran red interna. Esa red es la que se puede analizar con software especializado que vale más de $32,000 las licencias, por ejemplo. Y entonces de esta forma, pues, por ejemplo, Alex, pues obviamente tiene más dinero que yo y él me ayuda con licencias, pues, para poder, digamos, investigar desde Canadá, conectarnos a través del mismo software y poder hacer investigaciones conjuntamente. Entonces, esta es la forma como se hace. Pero sí, son grupos de investigación y fuentes. Ahora tenemos una pregunta pues súper interesante que yo sé que muchos seguidores también quieren saber y es qué sucedió con el caso de Álvaro Uribe Vélez y el Chapo Guzmán. Sí, bueno, el caso de Chapo Guzmán, yo denuncié esto el 1 de enero del año 2020, pero y envié, digamos, públicamente había dicho que yo enviaba un correo electrónico al presidente de la Corte Suprema de Justicia y finalmente pues no pasó nada. O sea, después de como 4 meses, el presidente me escribe de la Corte Suprema de Justicia y me dice, mire, usted tiene que enviar esto a esa otra oficina. Uno por dentro dice, bueno, pero ¿por qué no es capaz de enviarla pues a la oficina que queda al lado de la oficina de él? O sea, se supone que eso pasa así. Yo una vez envié otra denuncia a la Corte Suprema de Justicia a través del presidente Barcelo y el presidente Barcelo inmediatamente la remitió, él mismo. Pues porque no duele, ¿no? O sea, si no es para su oficina, pues envía a la otra. Le dice a la secretaria, mire, envíe esto a esta otra oficina, porque igual es para la Corte Suprema de Justicia. No lo estoy enviando ni a la policía ni a la fiscalía, no, a la Corte Suprema de Justicia. El caso es que eso nunca pasó. O sea, después de 4 meses me tocó enviar a mí personalmente de nuevo el correo electrónico a otra persona de la misma Corte Suprema de Justicia. Y luego me dice, bueno, entonces ahora el proceso suyo fue asignado a la magistrada Cristina Lombana. Y se supone que Cristina Lombana está impedida para tocar cualquier proceso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues de esa forma, imposible. Eso pasó después de 9 meses, o sea, en septiembre del año 2020 sucede eso. Y después entonces, cuando ya pues Álvaro Uribe Vélez renuncia y ya no es ni senador ni nada, entonces ese proceso, como digo yo, esa papa caliente se la pasan a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, perdón, a la Fiscalía y a la Corte y a la Comisión de Acusaciones. Estaba en la Corte Suprema de Justicia. Entonces se la enviaron con copia a la Fiscalía, con copia a la Comisión de Acusaciones, donde ahí se quedará archivada, porque pues ahí lo protegen. Porque en la Comisión de Acusaciones son 15 personas. De esas 15, 13 personas hacen parte de la coalición de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, o sea, Cambio Radical, el Partido Liberal y otros que pues hacen parte de esa coalición y eso pues no garantiza, digamos, la imparcialidad de las investigaciones. Igual allí está también Hernán Prada, que también está investigado por fraude procesal y por manipulación de testigos, igual que Álvaro Uribe Vélez. Y está allí como investigador. O sea, eso es un descaro para la investigación, digamos, si es que investigan algo en esta comisión de absoluciones, ¿no? Richard,
¿Cómo ve usted las condiciones de seguridad para los que denuncian a través de las redes sociales, que ya Ujú. eso se ve constantemente? Sí, el tema de la seguridad es bien importante porque el Estado en este momento, que es un narcoestado, tiene el poder de la inteligencia electrónica. Tanto la policía como el ejército pueden entrar en este momento a cualquier computador que esté en Colombia y pueden hacer el seguimiento de las personas a través pues, de su celular. Y por eso yo siempre he insistido en mi página de internet Hacker Fiscalía, en mi canal de YouTube, para que por favor todos instalen un software llamado Tails, que traduce como cola, en inglés, como cola. O sea, Tails. Y de esta forma, pues si ustedes instalan este programa, que básicamente es un sistema operativo que se instala en una memoria USB, porque no necesita más espacio, o sea, con 8 gigabytes que uno compre de una memoria, ahí lo puede instalar. Entonces, uno instala ese software en esa memoria y eso, cuando usted lo instala, queda preinstalado Tor, T-O-R. Y este Tor es un navegador de Internet que le esconde la dirección IP, la dirección de Internet, y así de esta forma nadie lo puede ubicar. Y tampoco nadie se puede meter a su computador porque tiene otro sistema de archivos. O sea, ya no es FAT, como digamos los PCs, los computadores personales, o como Mac, en este caso NTFS, ya es distinto, es otro sistema de archivos distinto y por esa razón, si alguien se encuentra, por ejemplo, esa USB que tiene el sistema operativo y que también se le puede hacer una partición para que se pueda utilizar como digamos un campo de almacenamiento, eh, si alguien encuentra esa USB con esa información allí, nadie la puede ver. O sea, uno coloca esa USB en un computador Windows y le va a aparecer que no hay nada y que si la quiere formatear. Entonces, pues así está la situación. O sea, es bien seguro y tiene contraseña encriptada también. Entonces, Eso, esa es la recomendación de seguridad, pero en general ahorita yo sí les sugiero a todos los tuiteros, a los youtubers, a todas las personas que están denunciando en internet, a los periodistas también, que se preparen con este software, que instalen, que utilicen el sistema operativo Tails, utilizando Tor, y desde los celulares que instalen la aplicación Orbot, que es la que le permite también, en este caso, colocar una red privada virtual para que nadie se le pueda meter a su celular, o por lo menos espiarle las cosas, o saber dónde está la ubicación real de su casa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, si se previenen, se va, por ejemplo, a prevenir el allanamiento que le hicieron a la señora Patria, o las ráfagas de metralleta o minibuses, supongo, que le hicieron en la ventana de un tuitero, o el secuestro que le hicieron a Don Izquierdo, o también, por ejemplo, lo que pasó con este muchacho, se me olvidó el nombre, que iba en un carro y que algo pasó y que lo estrelló de frente. Se me olvidó el nombre en este momento. O sea, se estrelló contra algo que pasó. No se dio cuenta exactamente qué pasó, pero ya se entiende que en Colombia pues asesinan a la gente, digamos, a base de accidentes de tránsito. Entonces así pasó en ese momento. Entonces tengo que quedarse. esa información está muy, muy, muy interesante. Yo sé que a todos los seguidores pues les va a servir demasiado también porque es muy útil. Ujú. Ahora te pregunto, ¿cómo ves la situación nacional e internacional en términos, perdón, de geopolítica? Bueno, ahorita en este momento la situación, por ejemplo, en el caso de Colombia-Venezuela, pues está, digamos, está candente en este momento. O sea, digamos, desde el pasado, a través de las fuentes, me informaron que realmente se estaba preparando el gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, conjuntamente con paramilitares y narcotraficantes, para hacer una avanzada a través de Arauca. Yo lo supe un mes antes de que ocurriera. Y yo, a través de las autoridades internacionales, se le pasó la información a la Agencia de Inteligencia de Venezuela para que ellos procedieran a tomar las medidas del caso. Porque los colombianos obviamente se iban a entrar pues a Venezuela básicamente pues con un objetivo militar de ataque orquestado pues por el gobierno colombiano y por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y a través pues del ejército también obviamente que está detrás de todo esto, de cambiar los regímenes, de quitar por ejemplo el petróleo a Venezuela y no es no algo nuevo sino algo del pasado también. Eso por el lado de Venezuela. Eh, Hace poco también hubo otra noticia en donde se hablaba, digamos, de que que habían asesinado 14 personas colombianos, aparentemente del ELN, pero pues en realidad esta gente, pues obviamente, ¿quién más va a ser? O sea, básicamente son los paramilitares, o sea, las autodefensas gaitanistas, o como se les llame, pero siempre son
Autodefensas Unidas de Colombia, con un nuevo nombre, que quiere básicamente derrocar ese gobierno, y pues obviamente por orden de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues ha tenido como esa intención de cambiar regímenes en los países, y como yo ya lo he dicho desde el pasado, a través del libro de John Perkins sobre el sicario económico, él explica muy bien cómo a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ellos ofrecen estas garantías, digamos, financieras para que los países supuestamente se desarrollen en infraestructura, pero realmente no pasa así. Simplemente se desarrollan más los grupos económicos más potentes de cada país, en este caso de Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lule, por ejemplo, y se necesitan crear una infraestructura en una hidroeléctrica, pues que esa hidroeléctrica va a quedar cerquita a la empresa X, pero no van a construir la carretera que no le sirve a nadie, pero que le sirve a toda la población para comunicarse de un extremo a otro del país. Este tipo de inversiones no lo hacen. Ahorita, por ejemplo, quien hace eso es realmente, por ejemplo, el Banco de Inversión Asiática, que básicamente es la competencia del Banco Mundial, y Asia tiene, en este caso, China tiene ese liderazgo. Y cuando ese banco se creó, pues obviamente Estados Unidos comenzó a temblar porque realmente pues se iba a llevar muchos países. De hecho, por ejemplo, Ecuador hace parte de eso, Argentina también hace parte de ese banco, Canadá, por ejemplo, hace parte, digamos, de ese banco y no estaba con el Banco Mundial. Esa es una clara señal que realmente Colombia tiene que cambiarse, pero pues obviamente cuando Colombia hace parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que sucede es que está controlado por Estados Unidos. Entonces, la metodología que ellos hacen para cambiar de régimen es que como se endeudan con Estados Unidos, entonces después van a decir, bueno, como se endeudó, entonces si no puede pagar la deuda, pues hablemos, refinanciemos la deuda. Y cuando la refinancian, se endeudan más. Y cuando se endeudan más, entonces le dicen, bueno, como ya se endeudó más, pues si ya la ayudé, pues ayúdeme con un voto de Naciones Unidas para que me acepte tal proposición. Entonces ya los comienzan a manipular. Y listo, entonces como ya pues, los comienzan a manipular, entonces también le dicen, bueno, ahora véndame café barato, flores baratas, petróleo barato, entonces lo venden a precio de huevo y pues en realidad no pueden hacer ninguna utilidad real. Entonces en este caso, pues saquean al país. Y es lo que pasa con Colombia, lo que pasa en Colombia. Y luego entonces se crean pues propaganda para crear crisis, para crear la famosa crisis en los países, que hay guerra, que todo está mal, crean los paramilitares, apoyan esa para que todo el mundo esté como en crisis y de esa forma se aprovechan. Entonces, como ellos tienen inseguridad, entonces Estados Unidos sale a vender seguridad y de esa forma entonces se aprovecha de la gente. También cuando todo eso pasa, pues realmente es como se ve, digamos, esa influencia grande sobre Estados Unidos que pues tiene a los países sobre el cuello, con el cuello, digamos, o sea, con las manos en el cuello, básicamente porque no puede hacer nada. Entonces es muy complicada la situación de lo que pasa. Entonces ahora, o sea, esto en cuanto a Estados Unidos, ¿no? Pero ahora como aparecen otros actores nuevos en este sistema, que es por ejemplo China, Rusia, cuando China aparece en este momento, China se ha fortificado tanto, que ya es la primera potencia mundial, la primera. Y Estados Unidos pues no se va a dejar. Entonces la tendencia es que Estados Unidos, como es el mayor productor de armas, quiere obviamente pues pelear con China, pero China está tan desarrollado en ese momento que si Estados Unidos comienza a lanzar, digamos, cohetes en este momento, pues inmediatamente China puede lanzar muchos más y producir en línea muchos más durante la guerra. O sea, está más preparado, tiene una capacidad instalada bastante buena y esto no va a pasar. Por el lado, digamos, de Rusia, hubo, digamos, una amenaza a Estados Unidos porque están haciendo pruebas militares entre, digamos, Estados Unidos y Corea del Sur. Entonces, por esta misma razón, entonces Rusia dijo, bueno, listo, pues si van a hacer ese tipo de pruebas, pues no se aceptan. Y entonces de esta forma, pues se quejó y dijo que si en algún momento Estados Unidos sigue haciendo esto o lanza alguna bomba, lo que sea, pues el mundo va a saber cómo va a ser la bomba de Rusia. Y si envía la bomba a Rusia, ellos dijeron, nosotros seremos los mártires y Estados Unidos serán los muertos, porque realmente hicieron, digamos, esta acción de esta forma. Entonces, hay mucha tensión. Recientemente, en enero, casi que hubo la Tercera Guerra Mundial, casi, porque cuando enviaron un diplomático de Estados Unidos a Taiwán, el avión llegó hasta Taiwán y comenzó a dar vueltas, porque, digamos, en este caso, no se quería que, digamos, que entrara allí a esa zona. Cuando China supo que estaba allí, entonces China le dijo a Estados Unidos, ¿usted me devuelve ese avión o lo bombardeamos? Y están hablando muy en serio. Y directamente se contactaron no a través de la parte política, porque la política, pues se contactan, pero no pasa nada.
se contactaron directamente desde el ejército de China al ejército de Estados Unidos y le dijeron, vamos a bombardear ese avión donde va esa diplomática. Si no se sale, bombardemos ya. Inmediatamente ese avión salió, pero en pura, se fue de nuevo para, pues obviamente para Estados Unidos. Y de esa forma, digamos, se evitó esa guerra. Pero si eso hubiera pasado, si hubieran bombardeado ese avión, ahí inmediatamente se armaba la Tercera Guerra Mundial. Es lo que dicen los expertos internacionales también en Corea, por ejemplo. Bueno, Sí, Richard, muchas gracias. Yo quiero que tú compartas tus redes sociales para que muchas claro. personas que no te siguen vayan, busquen, estén pendientes de todo el contenido que publicas constantemente. Gracias, tú eres muy amable. Bueno, regálanos tus redes sociales, cómo estás en Twitter, de pronto si tienes Instagram. Sí, pues yo estoy en todos lugares, estoy en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok y en todas las redes sociales estoy como Hacker Fiscalía, o sea, Hacker y toda una sola palabra, Fiscalía, Hacker Fiscalía. Estoy en Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Periscope estaba, pero ya se acabó, estaba conectado con Twitter. Y sí, hasta WeChat tengo también. Tenía WeChat, no lo uso mucho, pero está WeChat y también los teléfonos en Signal, en Telegram y en Instagram, en todas las redes sociales como Hacker Fiscalía, también en Reddit, también estoy allá. Entonces, así me pueden ubicar. Y en ProtonMail también, como hackerfiscalía@protonmail.ch. Es un correo electrónico encriptado. Para todos nuestros seguidores del lado B, el otro lado de los hechos, hoy estuvo como invitado Richard Maok, ex agente del CTI de la Fiscalía, exiliado en Canadá por destapar la infiltración narcoparamilitar en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así que compartan este video, además suscríbanse al canal para que estén pendientes de todas las entrevistas que subimos constantemente. Richard, de nuevo, muchas gracias, muy agradecida por haber aceptado esa invitación, por haber estado con nosotros compartiendo. Muchas, muchas gracias. Dana, encantado de estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Gracias.